pero yo tengo que ver un fruto del arrepentimiento de tu perdón, es decir, una obra, no como una penitencia, sino como un cambio radical de vida para demostrarte que verdaderamente estoy arrepentido. Qué bendición el día de hoy poderles saludar a través de este medio en estas nuevas palabras al corazón. Preciosa, hermosa mujer de Dios, alias mi esposa, ¿cómo te va? Bien, gracias a Diosito. Qué bueno, doy por hecho que las personas saben que eres mi esposa, porque nunca digo alias mi esposa. Oye, ¿cómo la saluda tan románticamente ese hombre? ¿Qué le pasa? Todo muy bien de este lado, mi amor. Gracias. Bueno, gracias a Dios. Aquí también. ¿Y usted cómo se encuentra? Le saludamos, le bendecimos, le damos gracias a Dios por sus vidas y qué bueno que nos acompañan porque tenemos muchas palabras a su corazón. Sea cual sea el punto donde usted nos esté viendo por Génesis Televisión, le saludamos, le bendecimos, sea la forma y el horario que nos esté escuchando por Génesis Radio, pues también les saludamos. Gracias a Dios por sus vidas y gracias a Dios por apoyarnos, por darnos seguimiento, bueno, ahora por darles likes a nuestros videos, por compartirlos, por ayudarnos. Son socios de nosotros en la predicación de las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Sí? ¿Habrá un mensaje más hermoso que compartir? Sí, y qué bueno, ¿verdad? Que nos ayuden a compartirlo porque, pues, cada quien yo creo que tenemos un lugar ahí donde el Señor nos pone con un llamado y tal vez usted puede decir, no, yo no tengo llamado, pero sí al compartir el mensaje de la palabra a otros, aunque sea solamente por ponerle compartir a sus amigos o a alguien que sepa, mira, este mensaje sería bueno que lo escuchara tal persona, pues vamos a ponerle compartir. Ya con eso usted ya está colaborando también en evangelizar a este mundo que tanto lo necesita. Y si nos ayuda económicamente como un grupo de socios que durante tantos años han estado invirtiendo para la predicación del Evangelio, también es otra forma de ayudarnos. Génesis Televisión, asociación civil, se mantiene por donativos, no es netamente comercial, no hay ningún aspecto de estar marcando ganancias para esta organización de misioneros que se sostiene producto de la fe de las personas que desean sembrar una semilla de bendición para que sigamos nosotros haciendo lo que hemos estado haciendo a lo largo ya de muchísimos años. Mencionábamos en el programa pasado 25 años dedicados a los medios de comunicación, 25 años sin cobrar un solo peso por hacerlo. ¡Wow! Dios es bueno y bueno el tocar el corazón de su persona para que pueda proveernos una semilla. No tiene que ser una gran inversión, sino puesta con gozo, con alegría y con bendición. Por más pequeña que sea, la multiplicación de Dios se da. Así es que no dude en sembrar una semilla a nuestro ministerio. Le vamos a agradecer y nos va a fortalecer en la operación de las actividades que nosotros hacemos. Gracias a Dios porque estamos viviendo la vida abundante en Jesucristo. Mencionábamos en el programa anterior que la porción de Juan 10:10 establece la acción que el ladrón ha venido a hacer. Él viene a robar, a matar y destruir, pero que claramente y radicalmente Jesús dice, pero yo he venido a que ustedes tengan vida y que la tengan en abundancia. Y experimentar la vida abundante en Jesucristo es una relación padre-hijo tan amorosa, tan segura, tan sustentada en fe, en amor, en todas las cosas sobrenaturales del reino de Dios, es toda una experiencia para aquellos que son creyentes en Jesucristo. Y pues sí, iniciando con esta gran y hermosa experiencia y aventura, pues es el recibir el perdón. Primeramente, el perdón de nuestros pecados, pues es el primer acercamiento que nosotros podemos tener con Jesús, puesto que Él vino a dar su vida para perdonar nuestros pecados. Fue el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Entonces, somos perdonados en Él si nos arrepentimos, si reconocemos que necesitamos de ese perdón de nuestro Salvador, entonces somos perdonados y es
gran parte de vivir una vida abundante. Sin esa carga, a veces hay personas que traen tanta carga por pecados, por errores cometidos en la vida, que aún hasta los ves caminar encorvados, van cargando el peso de esa equivocación, tal vez porque no se han perdonado a sí mismos, pero cuando venimos a nuestro Señor Jesús, Él nos perdona y nos hace libres y nos da muchas nuevas oportunidades. Cuando nos arrepentimos y confesamos nuestras faltas, alcanzamos la misericordia de Dios. Quien no confiesa, quien retiene su pecado, no prospera. El aspecto de arrepentirnos y de tener una confesión, bueno, pues para eso en la tradición de la iglesia está teniendo un confesionario dispuesto para que tú vayas y estés declarando todo aquello que has hecho a cambio de una absolución por una oración que tú tienes que confesar. La forma en Jesucristo es más directa. La forma en Jesucristo es íntima. La forma en Jesucristo no necesitas de un templo, no necesitas de un intercesor, no necesitas de un espacio específicamente para tú vertir el pecado que has cometido, sino de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando tú te arrepientes, no importa que sea en tu casa, no importa que sea en el jardín, no importa que sea en el patio, no importa que sea caminando por la calle, es un acto que cuando viene en una manera de original, de puro, de auténtico, a realizarse por la confesión, me arrepiento de esto que hice mal, me arrepiento, verdaderamente me arrepiento. En ese momento la misericordia de Dios te alcanza, y lo mencionábamos en el programa anterior del Salmo 103, 8, 12, que esta porción es tan hermosa. Pero si vemos ahora otro tanto de la Escritura en Isaías 1, 18, es lo que Dios está pidiéndote hacer para que tú puedas vivir la vida abundante que en Jesucristo existe. Pues por supuesto que tú tienes que estar reconociendo y recibiendo el perdón de Dios. Mas, sin embargo, Isaías 1:18 da una instrucción. Y fíjate que yo quiero hacer un comentario, ¿verdad? Y realmente no es para hacer una crítica, pero pues lo siento fuerte de parte del Espíritu Santo compartirles esto, porque en el caso de lo que se estila en la religión tradicional, es que cuando tú vas a hacer una confesión, ¿verdad? Abrir tu corazón y a declarar el pecado, siempre hay una penitencia después, ¿verdad? Algo que tú tienes que hacer. Pero en caso de cuando tú vienes a Jesucristo, Él ya lo hizo por ti. Él ya entregó su vida y lo único que tenemos que hacer es pedir perdón y recibirlo. Ya no tenemos que hacer más penitencia, no tenemos que hacer más, al menos no, bueno, yo no he encontrado en la palabra que diga que tenemos que hacer algún tipo de penitencia para poder recibir el perdón de nuestros pecados, sino solamente creer y arrepentirnos. El perdón es el trampolín que nos lleva a la salvación. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos da el perdón de nuestros pecados. Y por cuanto hemos sido perdonados, la salvación se activa para nosotros. Por gracia nosotros somos salvos. No por obras. No por obras. Y el hecho de que sea una acción que Jesús haya ganado en la cruz del Calvario, lo único que sí tenemos nosotros que hacer es creer, tener fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú junto con tu casa. Y bueno, pues también tenemos que pues procurar no volver a hacerlo, ¿verdad? Como le dijo Jesús al hombre cuando lo sanó, vete y no peques más para que no te venga algo peor. O sea, sí, recibo el perdón por gracia, no tengo que hacer yo nada, pero lo que tengo que hacer es pues no volver a caer en lo mismo, ¿verdad? En ese mismo pecado. Porque la Escritura menciona en una porción del libro de Hebreos que ya no hay más sacrificio para nosotros si tomamos en poco la sangre con la cual Jesucristo nos lavó. Él nos perdonó de todas nuestras faltas.
¿Cuál es el principal problema, conflicto o las crisis interpersonales que llevan a rupturas, que llevan a divorcios, que llevan a separaciones? Aquellas declaraciones que tú haces, perdóname. Y tú dices, te perdono, pero yo vuelvo a hacer exactamente la misma acción por Sí. la cual tú me perdonaste. Entonces, eso genera dolor, genera agotamiento, Falta de genera fe. falta de Así. fe, desgaste. Eso lleva a una situación enfermiza donde tú puedes aún llevar tu vida bíblicamente y espiritualmente 70 veces 7. Te puedo decir que sí te perdono, pero yo tengo que ver un fruto del arrepentimiento de tu perdón, es decir, una obra, no como una penitencia, sino como un cambio radical de vida para demostrarte que verdaderamente estoy arrepentido. Porque si no, solamente es una confesión, y también lo mencionábamos en el programa anterior, para salir del paso. Okay. Algo inmediato, algo total. Efectivamente, cerrando este paréntesis, Sí. no es que nosotros paguemos por dolor, por sacrificio, por manda, por oración, por penitencia, por ir, por venir, el perdón de nuestros pecados. Ya en Jesucristo ha sido completamente cubierta la totalidad del pago de la factura. Sí. Isaías 1:18 dice el Señor: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Para llegar al punto B de esta preciosa promesa de vida abundante en Jesucristo, nosotros tenemos que partir del punto A. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Ahí está un punto y coma que encierra una acción de arrepentimiento, de intimidad, de volver a empezar, de comunión, de aceptar el perdón, pero nosotros confiadamente acercarnos, sabiendo que Dios existe, que Él es bueno, que Él va a perdonarme y aún me va a galardonar en un momento dado en cuanto a las acciones que yo pueda estar corrigiendo. Pero si nosotros no venimos a Dios, no nos ponemos a cuenta, ¿qué es ponerse a cuentas? Pues dar un informe, dar un reporte. Sí. Oye, a ver, dame las cuentas de cómo vamos, ¿verdad? Dame las cuentas de la administración, dame las cuentas. Sí. Y tú tienes que, aquí está esto y esto y esto y esto, y esto se gastó y esto se compró y esto costó y este es el resultado. Tenemos 200 pesos en la cuenta bancaria. ¿Cómo se enojaban cuando yo decía eso? Pues yo tengo 170 pesos en mi cuenta bancaria. No es posible, ¿cómo? Pero ¿cómo es posible, que tú digas que tienes 170? Tengo 170 y creo que hasta la fecha tengo 170 pesos por ahí, 200 pesos en mi cuenta bancaria. Así es que búsquenle, por favor. Ahí estoy lavándome las manos y puedo mostrar el comprobante. ¿Por qué? Porque no es sino el aspecto de mostrar las cuentas del corazón, lo que le interesa a Dios. Ven y ponte a cuentas conmigo. Háblame. Dime, como que si Dios no conociera lo que hay en nuestro corazón. Claro. Como que si le pudiéramos ocultar las cosas, el pecado, la angustia. Pero aunque Él lo conoce, pues Él quiere que nosotros vayamos a Él y le digamos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues ahora sí, Señor, ya no puedo más y necesito venir a decirte todo lo que he hecho para que me perdones, ¿no? Y eso es ponerse a cuentas con Él, pero con un corazón contrito, humillado, ¿verdad? Porque cuando es nada más por cumplir un requisito, como mucha gente, bueno, cuando compartimos el Evangelio y les decimos, abre tu corazón y recibe a Jesús como tu Salvador, pero te tienes que primeramente reconocer que has pecado y pedirle perdón al Señor, porque muchas veces
no llegamos a ese punto, solamente llegamos al punto de recíbelo como tu Salvador, pero te vas con todo tu pecado porque no le pediste perdón al Señor de tu pecado. Entonces no has ido con Él a ponerte a cuentas. Y la salvación está ahí, está a nuestro acceso, pero nosotros tenemos primeramente que reconocer. Por eso es que, bueno, pues yo ya tengo a Jesús en mi corazón, pero ¿por qué sigues viviendo como vives? ¿Por qué no has cambiado tu manera de vivir? ¿Por qué sigues en esta relación de pecado? ¿Por qué sigues en estas actividades de pecado? Pues porque no llegaste a ese punto de ir y darle cuentas al Señor de lo que has hecho en tu vida y pedir que te perdone. Si tú ¿Verdad? vas a la presencia de Dios y haciendo un énfasis, no es un lugar determinado. Ir a la presencia de Dios puede darse en este momento cuando tú estás viendo este programa, cuando estás escuchando este audio. Ir a la presencia de Dios es darte el tiempo para que en tu jardín, en tu patio, en tu sala, en tu recámara, en el closet, donde En quieras. el alto del donde automóvil quieras. donde vas manejando. Ir a la presencia de Dios y reconocer tu falta delante de Él. Eso es lo que te está diciendo. Ven y pongámonos a cuentas. Y si entendemos que podemos tener ese ejercicio de intimidad, tener la confianza para llegar al Padre, podemos solamente decirle un punto, o dos, o tres. Pero si entendemos lo que dice la escritura profética de Isaías 1:18, todo aquello que tú me confieses, lo voy a transferir en blanco. Todo aquello donde tú te pongas a cuentas conmigo, será perdonado. Todo aquello, por más rojo que sea, por más intenso que sea, yo quiero perdonarlo. Y no podemos salir como dálmatas. Blancos con puntitos negros, ¿verdad? No, entonces no desaprovechemos esa oportunidad. Si Dios es clemente en su misericordia grande y es un Dios perdonador, pues yo aprovecho para decir, Señor, esto y esto. Y sabiendo que Él es perdonador, en cuanto yo esté ejerciendo esa confesión, el efecto de la liberación viene a mi vida. Entonces, me conviene, principio práctico que podemos aplicar. Entre más rápido tú, ahora dicen allá en el rancho, sueltes la sopa. Entre más rápido tú confieses la falta, tú confieses el pecado, estarás liberándote del tormento de Satanás, que es el que viene a traerte culpa, que es el que viene a traerte aflicción, que es el que te quiere encadenar en sufrimiento. Si tú confiesas cuántas veces dices, sí, yo fui, descansas. Sí, yo lo rompí. Oye, yo rompí aquel jarrón que era un acto muy valioso y lo confieso públicamente, lo rompí. Me siento tan bien, ¿verdad? Y lo hice en televisión para que no me regañaras. No, no es cierto, ningún jarrón. Pero qué importante es tener la confianza que Dios existe, que Él es misericordioso y que si yo me acerco a Él y confieso el pecado de mi vida, Él me perdona. Una cosa muy importante no es si puedes o no. Es puedes o no quieres. Porque muchas veces no quieres. Sí puedes. Puedes perdonar en Cristo. Sí. Puedes ser liberado en Dios. Puedes tener el perdón de tus pecados. Pero no quiero venir a ponerme a cuentas con Él. Yo quiero seguir viviendo mi vida en tormento, claro, en sufrimiento, en dolor, en quebranto, en posición de víctima. Y a veces agarramos el dolor, o bueno, yo no. Alguien puede agarrar el dolor y es su bandera de vida. Y seguir con ese dolor y ese sufrimiento y como una atadura, ¿verdad? Y no lo suelto, aunque sé que si lo suelto
pues voy a vivir libre, voy a vivir en paz, voy a vivir, y hay gente que no, que le dicen, perdona a esta persona, nunca lo voy a perdonar, nunca. Oye, te estás enfermando, mira cómo estás ahí, ya los huesos y las artritis y todas las enfermedades por esa falta de perdón, porque cada vez que te acuerdas de lo que te hicieron, te enojas y te vuelve esa situación a traer enfermedad a tu propio cuerpo. No, pero es que mira, perdónalo y tú vas a ser libre. No, y no, y no. O sea, se agarran de eso y pues están viviendo esas consecuencias, que es todo lo contrario a vivir una vida abundante. La vida abundante en Jesucristo tiene que ver con la libertad, con la bendición, con el gozo, con la alegría, con la plenitud. Que verdaderamente esas cadenas de ataduras, de amargura, de dolor, de falta de perdón, se rompan y que tú puedas estar viviendo una vida gozando al máximo tu existencia en esta tierra, porque no es una película ni es un perfume, pero la vida en verdad es bella. La vida es bella y en Jesucristo es abundante. Satanás quiere engancharte y Satanás quiere ofender directamente en acciones directas o indirectas tu persona, para que tú, tomando esa ofensa, estés amargándote y siendo por ahí el cara de limón. Ese es el tiempo donde tú te acercas a Dios, confiadamente acércate a Él. En Hechos capítulo 10, verso 43, hay una expresión directa donde la acción de la vida abundante en Jesucristo se cumple en todos aquellos que decidimos creer en su nombre. Hechos 10, 43 es un testimonio profético, dice la palabra. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen o creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El testimonio profético, todos los profetas dan testimonio de Jesús, que todos los que crean en Él recibirán el perdón de los pecados por su nombre. Y por eso le decían, ¿verdad?, a Jesús en sus tiempos, ¿y quién es este que perdona pecados? O sea, ¿o quién se cree? Porque no le creían los fariseos, ¿verdad?, que él estaba perdonando los pecados, por ser el único puede perdonar nuestros pecados. Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo mismo, Dios. La oportunidad que tenemos de recibir el perdón de nuestros pecados acercándonos a Él, poniéndonos a cuentas con Él, nos da esta confianza. Es verdad, yo soy liberado. No es que no haya hecho aquello, no es que no sea culpable, no es que en el acto de lo que yo me equivoqué no tenga deliberadamente un sello en mi contra. Jesucristo tomó la condena, te liberó. Jesucristo tomó la condena, te perdonó. Jesucristo pagó el precio de tus pecados para que tú seas libre, para que tú estés viviendo una vida en Él abundante, mi amor, abundante. Depende de nosotros si tomamos ese perdón. Depende de nosotros si entendemos, como dice la Escritura, y si vemos esta porción de Romanos 8:1, también tan predicada, una porción que nos da tanta confianza, donde nosotros podemos estar seguros que ninguna condenación hay para nosotros. Amén. Ahora, ninguna pues, condenación. Dice la palabra, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La gran diferencia de vivir la vida abundante es caminar por el Espíritu, no caminar por la carne. La carne te está exigiendo ese tormento. No perdones. La carne te está exigiendo ese tormento. Tienes que pagar por tus errores. La carne te ofrece esa atadura. Tienes que estar teniendo esta penitencia si es que quieres alcanzar. O que otros, ¿verdad? O sea, una persona que te ofendió y tú quieres a fuerzas que pague. Ah, no, pues que pague por lo que hizo y que pague, no, sin perdonarlo, sin liberarlo, ¿verdad? Y cuando esa persona puede venir a Cristo y Cristo le perdona y él se siente tan libre y tú sigues enojado porque no, es que no ha pagado y mira qué bien le está yendo.
Bueno, es que él se arrepintió, él pidió perdón por sus pecados. Y una cosa es que Dios sí lo perdona, aunque pues si el hombre le está reteniendo su perdón, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que va a estar sufriendo en ese caso? Cuando tú te acercas a Jesucristo, cuando te pones a cuentas con Dios, cuando confiesas tus pecados, la Escritura dice, ninguna condenación hay. O sea, ninguna. O sea, no hay ningún grado para que tú seas condenado a una sentencia, puesto que en Jesucristo ya fue pagado. Algo muy importante es las condiciones de la repercusión de nuestras faltas. Sí. Es muy diferente. Sí. No es un aspecto de que si yo hice esta acción, si delinquí, si robé, si maté, si violé, si hice una ruptura de la ley de los hombres y de Dios, en Cristo yo ya soy libre Sí. y no pago consecuencias. Bueno, es que Dios nos perdona, pero hay una consecuencia del pecado. Y esa consecuencia, pues, la vamos a tener que afrontar, ¿verdad? Y muchas veces por la gran misericordia del Señor aún elimina esas cosas, esas situaciones, pero hay consecuencias del pecado. Y esa consecuencia del pecado, nosotros en el Espíritu, aún asumiendo la responsabilidad, efectivamente, Dios nos sacará adelante. Muchas personas aún llegando a la prisión física, moral, judicial, encuentran la auténtica libertad en el Espíritu, la auténtica vida abundante. Sí. Porque si tenemos que reiterar un punto muy importante, es que la vida abundante no es solamente una vida en la carne, una vida física, como dice la Escritura. Los que se mueven por el Espíritu encuentran esa plenitud, esa libertad, no importa que auténticamente estén encarcelados. Cuando el apóstol Pablo escribió estas cartas tan inspiradoras, estando en prisión. Sí. No significa que tenemos que estar prisioneros para poder magnificar el favor, la misericordia, la gracia y la vida abundante que en Jesucristo existe. No, Él nos ha llamado a ser libres. Y en esta libertad nosotros podemos experimentar por testimonio que aún en adversidad, en dolor, en muerte, en persecución, en angustia, no hay ningún grado que pueda llevar nuestra condición de vida al máximo donde Dios nos supere en misericordia, en vida y en vida abundante. Seguiremos hablando más de estas características de la vida abundante en Jesucristo. Mientras nosotros dejamos esta pausa, lo invitamos a que usted reflexione y, como dice la palabra, llegue a Dios, vaya a Él. Póngase a cuentas con Él, confiese los pecados a Él, manifieste lo que hay en su corazón, ya sea turbio, entenebrecido, lastimado, ofendido, y va a encontrar a través de esa confesión el auténtico descanso que por el Espíritu produce a través de la confesión, confianza y acercamiento al sacrificio de Jesucristo nuestro Salvador. Mientras todo eso sucede en su vida, nosotros lo esperamos en el siguiente de la serie. En otras, Palabras al corazón. Dios los bendiga. Gracias por ver este capítulo. Te invitamos a darle clic y suscribirte, a activar las notificaciones Y aquí tenemos algunas sugerencias de video y compártelo con tus amigos.